quede allí en Teams. Y en primer lugar, no sé si queréis hacer tenéis alguna pregunta de la clase de ayer o alguna cuestión que queréis aclarar. Bueno, pues si no, nadie quiere preguntar nada, voy a compartir el contenido y vamos a empezar con la sesión de hoy. Bueno, la primera parte de la sesión vamos a hablar de lo que llamamos el efecto microondas. En general, la característica principal de las reacciones que se realizan con microondas es la extraordinaria aceleración que se produce en multitud de reacciones. Eso lleva pues, que a reacciones que con calefacción convencional se realicen en varias horas, es decir, trabajamos una escala de horas. En el caso de microondas se hacen en minutos. Un tiempo normal para una reacción con microondas pues puede ser probablemente 10 minutos, ya media hora ya es un tiempo muy largo y una reacción de una hora ya pues es muy poco habitual con microondas. Por tanto, normalmente lo que ocurre es que se produce una aceleración grande en las reacciones y eso pues en muchos casos lleva a mejores resultados, mejores conversiones, productos más puros y bueno, pues en algunos casos también se observan reacciones que no ocurren con calefacción convencional y cambios en la selectividad de la reacción, es decir, reacciones que habitualmente con calefacción convencional dan un resultado, con microondas pueden dar un resultado distinto, bien por un cambio de la quimioselectividad, de la regioselectividad o incluso de la estereoselectividad. Bueno, por eso resultados que a veces no podían explicarse por un efecto exclusivamente de una calefacción rápida, pues llevaron a muchos autores a postular lo que se llama un efecto microondas. Un efecto microondas, en principio, era un efecto exclusivo de la radiación electromagnética. Y bueno, muchos de estos resultados, pues posteriormente se han desechado, fundamentalmente por problemas en la medida de la temperatura. Como hemos visto en la clase anterior, la medida de la temperatura en microondas es compleja y era muy difícil en los primeros tiempos. Y eso pues llevaba a que muchos autores diesen como válidos para un efecto microondas resultados que luego pues simplemente era pues el hecho de que se había medido mal la temperatura de la reacción era superior y por tanto pues se podía explicar simplemente por un efecto de la temperatura. Bueno, y por esa razón podremos clasificar los efectos en dos tipos de efectos. Efectos térmicos, es decir, efectos simplemente de que la temperatura o la distribución de temperaturas es diferente, y efectos no térmicos o efectos específicos, que sería un efecto de la radiación electromagnética. Ambos efectos van a provenir de la interacción de la onda con el material. Como sabemos, la radiación se absorbe por el material, por tanto podemos tener un efecto solamente de la radiación, pero también esa radiación se transforma en calor y por tanto vamos a tener un efecto térmico, un efecto de la temperatura. Los efectos no térmicos los he puesto ahí entre interrogación, simplemente porque son efectos muy controvertidos. Hay mucha gente que piensa que no existen y fundamentalmente porque la transformación de la radiación en calor es muy rápida, estamos hablando del orden de nanosegundos y por tanto pues puede que no existan. Y bueno, pues es uno de los temas más controvertidos en la química con microondas. Los efectos térmicos sí pueden explicarse con relativa facilidad. Si vamos a la ecuación de Arrhenius, pues podemos ver que la constante de velocidad que nos va a medir el hecho de que la reacción se acelere con microondas, pues depende en gran medida de la temperatura. Y por tanto, los efectos térmicos pues estarán relacionados y podrán determinarse con la medida de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la constante de velocidad. Los efectos no térmicos deben estar relacionados pues, o bien con la energía de activación, es decir, se puede postular que la radiación microondas puede disminuir la energía de activación de una reacción
y por lo tanto producir una aceleración, o el factor preexponencial, puesto que el factor preexponencial nos mide pues, los choques efectivos que se producen entre las moléculas y que producen la energía suficiente para que ocurra la reacción. Bien, en cuanto a los efectos térmicos, lo primero que vamos a ver. Bien, recordar que el sistema de calefacción con microondas es diferente del de calefacción convencional. En calefacción convencional estamos calentando siempre la superficie y luego la temperatura, el calor se va al interior por corrientes de convección o de conducción. De esa manera, la temperatura superficial va a ser mayor con calefacción convencional que la temperatura en el interior. En microondas la situación es diferente, la radiación penetra en el material y toda la materia se transforma esa radiación en calor. Y por tanto, lo que ocurre es que la temperatura en el interior de la muestra va a ser mayor que en la superficie, porque en la superficie se va a estar difundiendo calor hacia el exterior. Bueno, eso se puede probar. Se han hecho termografías de reacciones con calefacción clásica y con microondas. Y podemos ver que con calefacción clásica la temperatura, fijaros, la escala roja, sería una temperatura muy superior a la que observamos en el interior. Mientras que en microondas el gradiente de temperaturas es justo al contrario. La temperatura en la superficie estaríamos en esta zona y en el interior estaríamos en esta otra, es decir, un gradiente inverso de temperaturas. Y eso pues, puede producir resultados diferentes. También se puede observar que el gradiente de temperaturas entre el interior y el exterior es mayor con calefacción clásica que con microondas. Un segundo ejemplo es este de Mingus. Mingus lo que hizo fue calentar etanol con microondas. Recordar, el punto de ebullición del etanol es de 80 grados y se puede ver que la temperatura aumenta hasta un máximo de 110 grados, es decir, 30 grados por encima del punto de ebullición del etanol. Luego, finalmente, pues lo que ocurre es que la temperatura se va estabilizando y llegamos finalmente a que se alcanza la temperatura de ebullición del etanol. Pero fijaros que aquí tenemos una zona donde estamos sobrecalentando el disolvente. ¿Por qué ocurre esto? Pues fijaros, cuando nosotros empezamos a calentar una muestra, pues se va creando, se va aumentando la energía cinética y normalmente lo que hacemos es añadir, por ejemplo, plato poroso o piedra pómez para crear núcleos de ebullición y que se homogenice toda la muestra. Otra opción que se hace también es tener una buena agitación. Si no hay núcleos de ebullición, si no añadimos plato poroso, pues esos núcleos de ebullición se van a generar normalmente en las paredes del vidrio. Normalmente hay aire que se va a salir cuando calentamos. Y bueno, pues sabemos normalmente que en la parte superficial, en las paredes, es la parte que va a estar más fría con microondas. Por tanto, el interior de la muestra puede estar sobrecalentada, mientras que la superficie donde se generan los núcleos de ebullición va a estar más fría y por esa razón podemos sobrecalentar una disolución de un disolvente polar con microondas. Entonces, por ejemplo, en un estudio de CHEMAT, pues lo que hace es la representación del menos logaritmo de la constante de velocidad frente a la inversa de la temperatura en Kelvin. El punto de ebullición del metanol es 70 grados, entonces el límite con calefacción clásica sería esta, pero con microondas podemos sobrepasar ese límite hasta del orden de casi 40 grados y por tanto podemos acelerar una reacción notablemente sobrecalentando un disolvente polar con microondas. Lleva a un hecho importante, si consideramos la ecuación de Arrhenius, como regla general, 10 grados en el aumento de la temperatura produce una aceleración de 2 veces, es decir, multiplicamos por 2 la constante de velocidad. Entonces, por ejemplo, una reacción como esta, que a 80 grados ocurra en 8 horas, si aumentamos 10 grados de temperatura ocurrirá en 4 horas, si aumentamos 20 grados ocurrirá en 2 horas, etc. Es decir, según aumentamos la temperatura, disminuyemos el tiempo de reacción. Entonces, fijaros, un ejemplo muy claro, es el que estamos viendo ahí. Aquí
tenéis una escala en la cual cada distinto color representa un cambio de unidades, de horas a minutos o segundos. Entonces, una reacción, por ejemplo, que ocurra a 80 grados en 8 horas, si yo aumento hasta 160 grados, pues cambio de escala a minutos y por tanto ocurrirá en 2 minutos. Entonces, de esa manera tan sencilla, pues se puede acelerar una reacción y conseguir que ocurra en un tiempo muy corto. Otra segunda opción es la presencia de puntos calientes, es decir, puntos donde la temperatura es muy superior a la temperatura macroscópica. Entonces, fijaros, esta es una reacción electroquímica, este sería el electrodo, donde pues, lo que hacemos es pasar del ferroceno al catión ferrocenilo. La reacción se hace en acetonitrilo y lo que se puede ver es una termografía de infrarrojo, que hay una zona, esta que está aquí en rojo, donde la temperatura es muy superior al resto y muy superior al punto de ebullición del acetonitrilo. Y por tanto tenemos un punto caliente donde se va a producir la reacción mucho más rápidamente. De esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la temperatura macroscópica, es decir, la temperatura que estamos midiendo, no es representativa de la temperatura de reacción. La temperatura de reacción va a ser muy superior, en este caso 118 grados, y eso produce evidentemente una aceleración de la reacción. Otro ejemplo de puntos calientes es una reacción, en este caso sin disolvente, es una reacción en fase sólida. Es la reacción de salicilaldehído con cloroacetato de etilo, donde se puede obtener el producto de o alquilación o luego el producto de ciclación para obtener un benzofurano. Lo que se puede ver es que con microondas se obtiene como producto principal el benzofurano y con calefacción convencional el producto principal es el producto de alquilación. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se hizo una termografía por infrarrojo y se puede ver pues, que con microondas hay claramente un punto caliente. Aquí es una representación tridimensional donde se puede ver que la temperatura alcanza hasta 160 grados, mientras que la temperatura promedio pues, es aproximadamente de 80 grados. ¿De acuerdo? Por tanto, existe claramente un punto caliente y, por tanto, una temperatura muy superior y eso hace que la reacción ocurra muy rápidamente hasta llegar al benzofurano. Con calefacción convencional, pues se puede ver que la temperatura es mucho más homogénea y está en el orden de esos 80 grados y, por tanto, la reacción ocurre más lentamente y se para en la reacción de alquilación. Antonio, perdona que te interrumpa, es que tenemos compañeros que nos están diciendo que están intentando entrar Y a que no la pueden. clase y no pueden. Vamos a ver si hay que admitirlos. A ver. Yo creo que ya deben estar. Vale, gracias. Es que había como 2 sesiones y me temo que han ido a la otra sesión. Ya está arreglado, gracias. De acuerdo. A ver, estábamos por aquí. Bueno, entonces la presencia de puntos calientes pues se puede visualizar. Y se puede visualizar con una cámara de vídeo como vimos ayer. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una muestra de agua y bueno, pues si le damos a calentar, el tubo estaría aquí, pues se puede ver que en la parte superior y la interfase entre el agua y el aire se producen como una especie de chisporroteo que nos indica la presencia de puntos calientes. Eso es muy habitual siempre en el cambio de fase, entre una fase sólida y una fase líquida, o una fase líquida y una fase gaseosa, que se pueden producir esos puntos calientes. El segundo vídeo que tenéis es una mezcla de agua y diclorometano, donde en la parte superior está el agua y se ha añadido fluoresteína para diferenciarla, y podemos ver nuevamente esos puntos calientes en la superficie de la interfaz entre el agua y el aire y se producen en el disolvente polar, que es el que absorbe bien la radiación, no se producen en la fase de diclorometano. Por tanto, una opción es esa presencia de puntos calientes donde la temperatura microscópica y por tanto la temperatura de reacción va a ser muy superior a la temperatura macroscópica, que es la temperatura que estamos midiendo.
Bien, otro ejemplo que tenemos aquí es una reacción catalizada por paladio, donde se puede ver por una cámara de vídeo pues que se producen puntos calientes, y en este caso pues utilizamos un sistema que ya vimos en la clase anterior, donde se pueden separar el máximo de campo eléctrico y el máximo de campo magnético, y se puede ver que esos puntos calientes pues ocurren tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Tendríamos el campo eléctrico, el máximo de campo eléctrico y el máximo de campo magnético. Y bueno, pues esos son efectos que pueden tener un efecto positivo si aceleran la reacción, o pueden tener un efecto negativo si descompone el catalizador, en este caso el catalizador de paladio. Entonces, estos autores lo que hicieron fue estudiar esta reacción del ácido fenilborónico con bromo 4-metilbenceno, donde se puede obtener el producto de acoplamiento de Suzuki o el producto de homoacoplamiento, es decir, la reacción del ácido borónico consigo mismo. Y se puede ver pues, que la primera reacción sería la formación de este producto, esa primera representación, y se puede ver que cuando se coloca la reacción en el campo magnético, la reacción va muy bien, va mucho peor en un baño de aceite y mucho peor con un campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo que hace es destruir el catalizador de paladio. La segunda reacción, la reacción de homoacoplamiento, pues se puede ver que va mucho mejor con un baño de aceite, peor con un campo magnético y peor todavía con un campo eléctrico. Entonces, seleccionando el modo de calefacción y el campo eléctrico o magnético, podemos obtener mejores resultados del producto de acoplamiento de Suzuki, que es el que en general nos va a interesar. Otro efecto interesante es la posibilidad de calentar selectivamente. Hemos visto que las microondas pues es una calefacción mucho más selectiva que la calefacción convencional, porque se absorbe exclusivamente por sustancias y disolventes polares. Bien, esta es una reacción muy sencilla, es una reacción de eliminación de Hofmann, una sal de amonio cuaternaria que elimina la amina para formar el doble enlace. La reacción ocurre en agua a 110 grados. Y el problema fundamental es que el producto final polimeriza a 110 grados y por tanto no se obtiene en condiciones normales. ¿Qué es lo que hizo Strauss? Pues lo que hizo simplemente es utilizar una mezcla, un sistema bifásico con agua y etanol. El producto de partida es una sal y por tanto se disuelve en agua. El agua se calienta muy bien con microondas a 110 grados. La reacción ocurre y el producto final, que es apolar, se extrae en la fase de cloroformo, que está a una temperatura muy inferior porque no absorbe bien la radiación microondas. Tenemos un gradiente de temperaturas, podemos extraer el producto final en cloroformo y de esa manera no polimeriza. Fijaros que este es un sistema muy sencillo, pero es algo que por calefacción convencional es prácticamente imposible de conseguir. Si yo meto la mezcla etanol-agua, cloroformo-agua en un baño de aceite, todo se me va a calentar a la misma temperatura prácticamente, mientras que aquí podemos tener un gradiente de temperaturas que, repito, es muy difícil de conseguir por otros métodos. Antonio, perdona que te corto otra vez, pero hay otro compañero que lleva un rato ahí intentando meterse en la clase. Vamos a ver. Sí, hay dos. Adrián, sí. Sí, muchas gracias y perdona. Nada, es que tenía que haber puesto la admisión automática, pero se me ha olvidado ponerlo. No te preocupes. Otra opción es la posibilidad de calefacción selectiva. Hemos visto calefacción selectiva de un disolvente y aquí vamos a ver la calefacción selectiva de un catalizador. Vamos a utilizar Magtrieve, que es sales de cromo 6 soportadas sobre gel de sílice que pueden utilizarse como oxidante. Entonces, fijaros, cuando se calienta el Magtrieve sin disolvente, la calefacción es muy poco homogénea. Hay puntos calientes con temperaturas superiores a 300 grados. Mientras que si se hace en tolueno, la calefacción es mucho más homogénea y se alcanzan temperaturas de unos 120 grados en un disolvente como tolueno,
que no absorbe la radiación microondas y por tanto estamos calentando selectivamente el catalizador y no el disolvente. Pues este efecto pues, lo utilizaron Boldal y colaboradores para hacer una oxidación selectiva de alcoholes, alcoholes primarios, aldehídos, de manera muy selectiva y con muy buenos rendimientos. Recordar que los aldehídos se oxidan con mucha facilidad a los ácidos carboxílicos, pero en este caso la reacción se puede detener en el aldehído y con rendimientos muy superiores a los que se obtienen por calefacción convencional. También de alcoholes secundarios acetonas y nuevamente con rendimientos muy superiores a la calefacción convencional. Entonces, estamos haciendo una reacción en un disolvente apolar, como es tolueno, con un oxidante soportado muy polar y estamos calentando selectivamente el catalizador sin calentar el disolvente. Otro efecto importante y un efecto claro de la radiación microondas, fijaros, se trata de la formación de un magnesiano a partir del cloro derivado y magnesio a 65 grados. Si utilizamos un bajo campo eléctrico, la reacción ocurre muy bien, mientras que si utilizamos un campo eléctrico alto, la reacción no ocurre. ¿Por qué? Porque se producen puntos calientes, el magnesio absorbe muy bien la radiación y descompone. Por lo tanto, es un efecto claro de calefacción selectiva del magnesio, que a alto campo pues, se produce la descomposición. Entonces, Cape, que fue el autor del trabajo anterior, pues realizó también un estudio de la presencia de puntos calientes o descargas eléctricas en metales. Claro, el primer caso de magnesio en benceno, siempre un disolvente poco polar para que absorba selectivamente el magnesio. Y se puede ver que la presencia de puntos calientes depende en gran medida de la potencia. A mayor potencia, mayor densidad de puntos calientes, pero también del tamaño de partícula. Cuanto mayor es el tamaño de partícula, mayor es la absorción de la radiación y por tanto mayor es la presencia de puntos calientes. Bien, el siguiente aspecto que se nos plantea es qué ocurre si tengo una reacción que es poco polar y no puedo calentarla con microondas. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Puedo calentar la reacción? Bueno, pues para ese caso lo que hacemos es utilizar lo que llamamos sensibilizadores o susceptores. Los susceptores van a ser sustancias que son inertes en mi reacción, pero que absorben muy bien la radiación microondas y por tanto puedo utilizarlo para absorber la radiación, transformar la radiación en calor y por tanto calentar mi muestra de reacción. Aquí tenéis un ejemplo, es la transformación del citronelal en pulegol y neoisopulegol, que ocurre con microondas y se utiliza un susceptor que es grafito. Se utilizan como 5 gramos de grafito por cada gramo de producto. El grafito, aunque no es polar, absorbe muy bien la radiación, se calienta fácilmente, transfiere el calor a la reacción y la transformación se produce. Una vez finalizada, pues simplemente el producto se extrae, puesto que el grafito es prácticamente insoluble en cualquier disolvente orgánico. Por lo tanto, podemos utilizar susceptores que sean sólidos. Otra opción es el carburo de silicio. El carburo de silicio se vende en pellets como este y es totalmente inerte, se puede separar muy fácilmente de la reacción y absorbe la radiación microondas con gran eficacia y por tanto podemos utilizarlo también como un susceptor para reacciones que no absorban la radiación. Entonces, fijaros, por ejemplo, disolventes muy poco polares como diclorometano, cloroformo o hesano que no absorben la radiación se pueden calentar muy fácilmente utilizando pues, carburo de silicio como susceptor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un disolvente, en este caso, si no recuerdo más, es el THF, no, el acetonitrilo, perdón, que el disolvente puro apenas se calienta, mientras que cuando utilizamos el pellet de carburo de silicio, pues se calienta a temperaturas cercanas a 160 grados. Algunas aplicaciones, pues fijaros, una reacción de cicloadición Diels-Alder, los dos sustratos son poco polares, el producto también es poco polar, el disolvente es tolueno, que es muy apolar, y fijaros que podemos calentar hasta 250 grados en un disolvente apolar. Una transposición de Claisen
que también tanto el sustrato como el producto son poco polares, el disolvente es tolueno, que es poco polar, y sin embargo podemos calentar hasta 240 grados y obtener una excelente conversión del producto de partida. Otra posibilidad, pues utilizar un susceptor que sea líquido, en este caso pues un líquido iónico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una transformación de una amida en una tioamida utilizando tolueno como disolvente y una adición de una pequeña cantidad de un líquido iónico que nos permite calentar hasta 200 grados y de esa manera pues podemos reducir el tiempo de reacción desde las 30 horas con calefacción clásica a 15 minutos con microondas. En ese sentido, pues Leadbetter hizo un estudio de calefacción de disolventes poco polares con líquidos iónicos, en este caso sales de imidazolio, donde se puede ver que con una pequeña cantidad de líquido iónico, simplemente 2 milimoles por mililitro, podemos conseguir temperaturas muy elevadas en disolventes que son muy poco polares y que, fijaros que se calientan muy poco con microondas con potencias incluso elevadas, pero fijaros que se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 200 grados de manera muy sencilla. Bueno, en general entonces, en este caso, y atendiendo un poco a los principios de química sostenible, lo que se trata en estas reacciones térmicas y aprovechando estos efectos de calefacción selectiva, de puntos calientes, etcétera, lo que se trata es lo que comenta Strauss, es decir, conseguir que las reacciones térmicas ocurran óptimamente cuando se calientan muy rápidamente a la mayor temperatura tolerable y manteniendo esa temperatura el menor tiempo posible. De esa manera, lo que ocurre, estaríamos en este punto, se aceleran las conversiones y se minimiza, minimiza la posibilidad de descomposición térmica de los productos. En condiciones donde la calefacción es más lenta, pues finalmente pues el tiempo de reacción va a ser mucho más largo y como sabemos que los productos orgánicos son térmicamente sensibles, además de la reacción, poco a poco se va produciendo descomposición y por tanto lo mejor es calentar la reacción muy rápidamente a la mayor temperatura posible, a la mayor temperatura tolerable. De esa manera la transformación ocurre muy rápidamente y la descomposición del producto final se minimiza. Bien, otra opción que hemos hablado es la posibilidad de modificar la selectividad en una reacción con microondas. Un trabajo de Strauss en la sulfonación del naftaleno pues veía que con microondas pues, la selectividad dependía de la potencia de irradiación, de manera que el ácido 1-naftaleno, que es el producto de control cinético, se obtiene a potencias bajas, mientras que el ácido 2-naftaleno, que es el producto de control termodinámico, el más estable, se obtiene a potencias altas, es decir, a mayor velocidad de calefacción. Y en ese sentido él planteaba dos opciones, uno que llamaba la selectividad inducida, y dos productos P1 y P2 que a baja velocidad de calefacción se obtienen prácticamente al 50%, aunque P1 siempre será el producto mayoritario. Cuando la velocidad de calefacción es más alta, P1 es mucho más mayoritario. Otro sería la inversión de selectividad. Dos productos, P1 y P2, a baja velocidad de calefacción obtenemos fundamentalmente el producto P2, a alta velocidad de calefacción obtenemos prioritariamente el producto P1. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que con calefacción convencional estaríamos en esta zona y con microondas estaríamos en esta otra. Y por tanto podríamos o bien modificar la selectividad o bien invertir la selectividad de una determinada reacción simplemente modificando la velocidad de calefacción. Calefacción convencional, velocidad lenta, microondas, velocidad rápida. Algunos ejemplos. Fijaros, esta es una reacción de alquilación de 2-piridona
con haluros de bencilo. Normalmente, en presencia de base, el producto de reacción es el producto de N-alquilación. Nosotros hicimos la reacción tal cual, sin base y sin disolvente. ¿Y qué podemos ver? Por ejemplo, con cloruro de bencilo, con calefacción convencional, se obtiene exclusivamente el producto de N-alquilación. Y lo mismo ocurre con microondas. Se obtiene exclusivamente el producto de N-alquilación. Con yoduro de bencilo, pues podemos ver que con calefacción convencional se obtienen trazas del producto de N-alquilación, mientras que con microondas se obtienen los productos de C-alquilación. Pero los cambios más notables se veían con bromuro de bencilo. Con bromuro de bencilo, con calefacción clásica, se obtiene siempre el producto de N-alquilación. Y con microondas, la selectividad dependía de la potencia de irradiación y, por tanto, de la velocidad de calefacción. A bajas potencias, 150 vatios, se obtiene el producto de N-alquilación. A potencias más elevadas y, por tanto, a mayor velocidad de calefacción, se obtiene el producto de C-alquilación. Ese cambio de selectividad pues, implica también un cambio de mecanismo. Lo que se observa en un caso es una sustitución nucleófila bimolecular para la N-alquilación, mientras que para la C-alquilación era una reacción de sustitución nucleófila, o en este caso electrófila, puesto que es el anillo bencénico unimolecular. Otros ejemplos de cambios de la quimio y regioselectividad. Fijaros, es una reacción del alfa-diazo alcanfor, en el cual, pues, cuando calentamos a 180 grados, con calefacción convencional en bencilamina, lo que se produce es este compuesto tricíclico. Lo que se produce es el ataque de ese enlace a esa posición y el enlace carbono-hidrógeno, lo he puesto mal este enlace, y la salida de nitrógeno. Ese mismo efecto se obtiene con microondas en agua, con mejor rendimiento y sin necesidad de utilizar ninguna amina. Cuando utilizamos amina con microondas se obtiene un resultado completamente diferente. Lo que ocurre en este caso es el ataque de la amina al grupo carbonilo y luego la contracción del anillo, nuevamente con salida de nitrógeno. Entonces, como veis, un cambio notable en la quimioselectividad entre utilizar microondas o calefacción convencional. También ejemplos de cambios de la estereoselectividad y enantioselectividad. En este caso tenemos el 1-feniletanol, que hacemos una reacción de esterificación con el ácido heptanoico, con una lipasa, la SP435. Y lo que podemos ver es que con calefacción convencional obtenemos en 10 minutos a 78 grados un 48% de rendimiento y un exceso enantiomérico del 62%. Con microondas, calentando 1 minuto a 300 vatios y 4 minutos 80 vatios, tenemos una temperatura superior, una conversión similar y mejor exceso enantiomérico, un 86%. Pero mejores resultados se obtenían calentando a 60 vatios durante 5 minutos y 20 vatios a 5 minutos, la misma temperatura que con calefacción clásica y el mismo tiempo, un rendimiento un poco superior, pero sobre todo un 93% de exceso enantiomérico. Lo que se trata en este caso es intentar calentar durante el mayor tiempo posible a la temperatura óptima de trabajo de la enzima. Es decir, hay que calentar muy rápidamente a la temperatura óptima de trabajo de la enzima para que la conversión se produzca mucho más rápidamente y la enzima sea mucho más efectiva, es decir, produzca mejores excesos enantioméricos. Bueno, esto sería todo en cuanto a los efectos térmicos. Como veis, hemos visto el perfil de calefacción, la presencia de puntos calientes, la calefacción selectiva, o tanto de disolventes como de catalizadores. El segundo efecto sería el efecto no térmico.
y, como ya he comentado, es un efecto muy controvertido. De hecho, pues se puede decir que más del 90% de las reacciones que se han planteado que existe un efecto no térmico han sido posteriormente rechazadas. Quizá el más firme defensor de los efectos no térmicos es André Lupy. En este trabajo del año 2001, él plantea que la aceleración de reacciones expuestas a microondas provienen de la interacción de la onda con el material, lo que da lugar a efectos térmicos que pueden estimarse por medidas de temperatura y a efectos no térmicos, es decir, efectos de la radiación microondas, y que lo que ocurría era una combinación de ambos. En lo que planteaba que si la polaridad del sistema aumenta desde el estado inicial al estado de transición, se puede producir una aceleración debido a que se aumentan las interacciones de la onda con el material. Y por tanto, las reacciones donde se producen mayores aceleraciones son aquellas reacciones en las cuales se desarrollan dipolos en el estado de transición, es decir, tenemos estados de transición que sean muy polares. Y finalmente, pues esos casos serán especialmente importantes en aquellas reacciones que tienen estados de transición parecidos a productos, de acuerdo al postulado de Hammond. Cuanto más parecido sea el estado de transición a los productos, más rápidamente va a ocurrir la reacción, siempre que tengamos un estado de transición polar. Y bueno, lo que planteaba también que las reacciones más importantes serían aquellas reacciones en las cuales se realizan sin disolvente, porque los efectos microondas no se enmascaran por el efecto del disolvente. Hay que tener en cuenta que el disolvente, si es polar, va a absorber la radiación y no se van a calentar los productos. Y también se producirán efectos importantes si el disolvente no es polar, si lo que tenemos es que la polaridad está en los reactivos. Y bueno, también comentaba que la magnitud de un efecto específico puede ser indicativo de un mecanismo polar y por tanto, si una reacción se acelera, podemos decir que tiene un mecanismo polar. Nos puede servir para determinar también mecanismos de reacción. Bien, lo que se trataría pues, es simplemente esto, es decir, yo tengo una reacción como esta que está aquí indicada, en el cual si tengo un estado de transición polar, se va a estabilizar por la radiación microondas, que es altamente polarizante, es decir, va a bajar la energía del estado de transición y por tanto se va a acelerar. El efecto pues, es similar a lo que ocurre con un disolvente. Si yo tengo una reacción que ocurre a través de un estado de transición polar, si yo utilizo un disolvente polar, pues voy a estabilizar el estado de transición polar, la energía de activación será más baja y por tanto la reacción se acelera. Ese sería el planteamiento que plantea Lupy. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenéis una reacción, un ejemplo, una reacción de transesterificación, un éster con un alcohol. Tengo un estado de transición que es polar, con desarrollo de cargas y por tanto se va a acelerar con microondas. En contra, pues probablemente la persona que más en contra ha estado siempre de los efectos microondas es Oliver Kappe, de Austria, y lo que dice que en general los efectos que se observan con la radiación microondas son simplemente efectos de temperatura, es decir, que no están relacionados con efectos no térmicos. Lo que él plantea es que siempre lo que se produce es una reacción en la cual no se ha medido adecuadamente la temperatura. Y bueno, pues que en general si tengo un recipiente cerrado, por ejemplo, pues puedo sobrecalentar un disolvente con microondas especialmente o tener puntos calientes y por tanto normalmente los efectos que se han visto siempre son efectos térmicos y por tanto se pueden descartar los efectos no térmicos. Bien, otro ejemplo de efectos de la radiación microondas está propuesto por Stigman. Él no plantea en ningún caso la presencia de puntos, de efectos no térmicos. Lo que él plantea es que en reacciones homogéneas pues, puede haber una calefacción selectiva de disolventes que sean polares y lo que puede ocurrir es que se acumule la energía, se acumule el exceso de energía, cosa que no puede producirse fácilmente con calefacción convencional. Lo que él diferencia de alguna manera es
la diferencia entre calor y temperatura, de manera que bueno, pues lo que estamos haciendo es acumular calor en forma de energía, y de esa manera se puede producir una aceleración en reacciones asistidas por microondas. Pero en ningún caso sería un efecto no térmico. Bien, otra opinión en contra de los efectos no térmicos está planteado por Stuerga, en el cual pues, lo que plantea es que las propiedades dieléctricas son propiedades de grupo. Es decir, yo no puedo calentar una molécula polar independientemente de toda la materia que hay a su alrededor. Es decir, lo que tengo que tener en cuenta es la polaridad de mi disolución, ¿eh? Y por eso él plantea que hay muchas confusiones, porque se consideran simplemente que yo puedo calentar selectivamente solamente una molécula polar, y eso, según él, no es posible. Y él considera que, en general, considerando la temperatura, la historia térmica de la reacción, se pueden explicar prácticamente todos los casos de aceleración con microondas. Es decir, no es necesario plantearse un efecto no térmico de la radiación. Bueno, veremos algunos ejemplos de reacciones que se han planteado con efectos no térmicos de la radiación y algunos modelos predictivos. El primero fue descrito por Lupy. Realizó distintas reacciones de cicloadición Diels-Alder. Fijaros, aquí tenemos un hesadieno con un triple enlace, se produce el producto de cicloadición y se elimina etileno. Es importante que la reacción elimine etileno para que sea una reacción irreversible y de esa manera se pueda ver el efecto. Bien, lo que ocurre en esta reacción es que no hay ningún efecto de la radiación. Los rendimientos son similares y la selectividad es similar. Por tanto, es una reacción en la cual no se produce ningún efecto. La segunda reacción de cicloadición, una pirona, una 2-alfa-pirona, da el producto de cicloadición y pierde CO2, de manera que se obtienen los dos posibles regioisómeros. Y lo que se puede observar aquí es, por una parte, que mejora el rendimiento y también se modifica ligeramente la selectividad. ¿De acuerdo? Pues en este caso sí que habría un efecto microondas. Una tercera reacción es una reacción de un tiofeno, donde nuevamente se produce el producto de cicloadición, que pierde azufre para obtener este producto. Nuevamente una reacción irreversible. Pero también se produce un producto de adición de Michael. Y lo que se puede observar es que se modifica la selectividad, pero fundamentalmente en ácido acético, donde con microondas se obtiene fundamentalmente una gran proporción del producto de adición de Michael, el tiofeno. B significa benceno y T-tiofeno. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros tres casos en los cuales hay diferencias. En el primer caso no había ninguna diferencia entre microondas y calefacción convencional. En el segundo había cambio en el rendimiento y la selectividad, y aquí hay un cambio claramente en la quimioselectividad. Lo que hizo Lupy es calcular los momentos dipolares de los estados iniciales y los estados de transición. Entonces, en la primera reacción, recordar que no había ningún efecto, pues se puede observar que el momento dipolar en el estado de transición es menor que en el estado inicial, y por tanto, de acuerdo a su teoría, no deben observarse ningún efecto de la radiación microondas. La segunda reacción, pues podemos ver que ahora la polaridad del estado de transición es mayor que la del estado inicial, y por tanto es razonable que se produzca una aceleración de la reacción. La tercera reacción pues ocurre exactamente igual. La polaridad del estado de transición es mayor que la de los productos de partida, y especialmente en este caso, que sería la polaridad del estado de transición que conduce al producto de adición de Michael. Y por esa razón, el producto de adición de Michael está favorecido con microondas. Y por tanto, con estos datos, pues Lupy planteaba que la teoría que tenía él de desarrollo de polaridad en el estado de transición, pues era
claramente la que explicaba estos efectos no térmicos de la radiación. Bueno, pues Cape, por el contrario, pues realizó alguna de estas reacciones, concretamente la reacción con la pirona, y lo que observó es que las conversiones eran idénticas con calefacción convencional y con microondas. Y por tanto postulaba que los resultados que obtenía Lupi pues eran simplemente un efecto de una mala medida de la temperatura de la reacción. Bueno, lo que plantea en distintas reacciones, midiendo con un sensor de fibra óptica en distintas posiciones de un tubo con microondas, pues que la temperatura puede ser distinta y que por tanto hay que medir muy bien la temperatura de reacción y obtener un promedio. Y de hecho, pues también lo que hacía era, con un sensor de infrarrojo, pues apuntando en distintas posiciones de la muestra, pues se veían diferencias de temperatura muy notables, que podían llegar hasta a 50 grados de diferencia. Y por tanto, lo que él planteaba es que lo que se trataba siempre era de un efecto térmico, un efecto pues, de medida errónea de la temperatura de reacción. Finalmente, él planteó un sistema que podía explicar si se producían efectos térmicos y no térmicos. Podía separar efectos térmicos y no térmicos. Utilizaba dos reactores. Un reactor de cuarzo, que es transparente a las microondas. Y por tanto, aquí tendríamos un efecto térmico y un efecto no térmico, puesto que pasaría toda la radiación al interior de la muestra. El segundo recipiente es un recipiente de carburo de silicio, que se calienta muy bien con microondas. Y por tanto se calentaría el recipiente y ese recipiente pasaría el calor al interior. Y por tanto solamente tendríamos un efecto térmico. Si comparamos las dos reacciones, pues podríamos, comparando las reacciones en vidrio y las reacciones en carburo de silicio, la diferencia nos daría cuál es el efecto no térmico. Entonces, utilizar recipientes de carburo de silicios que se calientan con microondas, no deja pasar radiación al interior, y con vidriopires tendríamos, como hemos dicho, radiación más calefacción, y por tanto la diferencia nos daría el efecto no térmico. Bueno, lo que vio él es que no se encontraban diferencias, estudiando una gran variedad de reacciones. Entonces, fijaros, los rendimientos son muy similares en todos los casos y por tanto no encontraba ninguna diferencia entre un caso y otro. Bueno, como veis, esto parece bastante claro. Las condiciones de reacción son idénticas, el perfil de temperatura es el mismo, la medida de temperatura es clara, que va a ser igual, y también tiene una buena velocidad de agitación. Bueno, eso parece muy concluyente, pero tiene varios problemas. En primer lugar, fijaros que las reacciones son todas a temperaturas muy elevadas, por encima de 200 grados. Claro, a esas temperaturas el efecto térmico es muy importante. La energía que estamos suministrando va a ser muy grande comparada con la energía que puede suministrar la radiación. Simplemente el efecto de la radiación electromagnética. Otro efecto importante es la velocidad de calefacción. La velocidad de agitación. La agitación lo que favorece fundamentalmente es la transmisión del calor, no favorece la transmisión de la radiación y por tanto estamos de alguna manera favoreciendo también los efectos térmicos. Y por último, él plantea en la transparencia anterior que en carburo de silicio no deja pasar la radiación al interior y esto no es cierto. Posteriormente él mismo comprueba que incluso con carburo de silicio sí que pasa radiación al interior. Por tanto, los resultados pues, no son tan concluyentes como cabe pensar de los datos que tenemos aquí. Bien, otro efecto a favor de la posibilidad de efectos térmicos. Serpone y Horikoshi, hacen un estudio de varias reacciones utilizando tres tipos de reactores. El primero de ellos, el que está marcado en rojo, es un magnetrón pulsado, es decir, que trabaja siempre a la máxima potencia, en este caso 1100 vatios, y por tanto pues,
simplemente conectamos y desconectamos el magnetrón. Y luego tenemos un magnetrón de continuo, es decir, donde sí podemos regular la potencia de irradiación, y también un sistema con un generador semiconductor, que también me va a dar siempre la misma potencia. Siempre podemos controlar perfectamente la potencia. Fijaros que la diferencia entre unos y otros, si trabajamos con la misma potencia final, una potencia promedio de irradiación, es que con el magnetrón pulsado hay zonas donde estamos pulsando a una potencia muy superior al resto. Bueno, entonces estudiaron varias reacciones. Una primera es la fotodegradación de clorofenol catalizada por óxido de titanio, y donde se puede ver que la mayor conversión se produce, la mayor desaparición del producto de partida, por tanto la mayor conversión, se produce con el reactor pulsado, que está en el rojo siempre es el pulsado. Y los otros dos, pues prácticamente producen la misma conversión. Y por tanto, fijaros que estamos trabajando con la misma potencia promedio, la misma temperatura, y lo que ocurre es que la única diferencia es que ahí tenemos una mayor potencia cuando damos el pulso de microondas. El segundo caso es una reacción apolar, una transposición de Claisen. Aquí no se observa ningún efecto, todos tienen prácticamente la misma conversión. Es una reacción apolar y por tanto no puede haber ningún efecto microondas. La tercera es una reacción de acoplamiento de Suzuki, y donde se puede ver, catalizada por paladio, y donde se puede ver que cuando utilizamos una radiación continua, es decir, con el magnetrón B o con el super semiconductor, pues la reacción ocurre con muy buen rendimiento, mientras que con el reactor pulsado el rendimiento es muy inferior. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando a una potencia mucho más elevada, lo que ocurre es la descomposición del catalizador de paladio. Entonces, bueno, como veis, sí puede haber efectos que impliquen en cierta medida a la radiación microondas y no solamente efectos de calefacción. El problema fundamental, como ya hemos visto, es que los dos efectos, los efectos térmicos y no térmicos, ocurren por interacción de la onda con el material y no se pueden separar experimentalmente. Yo tengo la radiación que incide en mi muestra, la muestra transforma la radiación en calor y por tanto no puedo separar experimentalmente esos dos efectos. En nuestro caso, lo que hemos hecho, nuestra aproximación es hacer cálculos computacionales de reacciones asistidas con microondas. Y eso lo hacemos así porque los cálculos sí que nos van a permitir separar datos relacionados con los efectos térmicos, como son los parámetros termodinámicos, la energía de activación, la entalpía, la entropía, etc. Y también los efectos no térmicos, por ejemplo, las polaridades, la polarizabilidad, los momentos dipolares. Y de esa manera pues, podemos utilizarlos como modelos predictivos. En el caso de los efectos térmicos, nosotros pudimos clasificar las reacciones en 6 tipos, dependiendo de la energía de activación, menores de 20 kilocalorías mol, entre 20 y 30 o mayores de 30, y la entalpía de la reacción, que fuera positiva o negativa. Y bueno, pues las conclusiones son las que están ahí indicadas. La mayoría de las reacciones se pueden mejorar con microondas. E incluso algunas se pueden mejorar si añadimos un subsector. No se mejoran las reacciones de tipo 1, porque son reacciones muy fáciles y ocurren muy bien, tanto con microondas como con calefacción convencional. Y tampoco ocurren las de tipo 6, una energía de activación elevada y una entalpía también desfavorable, negativa, porque son reacciones que en general no ocurren. Pues lo que hicimos fue recoger una serie de reacciones ya publicadas y hacer los cálculos, ver en qué categoría estaban y ver si podíamos explicar esos efectos. Y bueno, pues vamos a explicar algunos de ellos de manera muy, muy sencilla. Esta reacción primera, pues fijaros, una reacción que lo que ocurre con microondas es una modificación de la selectividad. Con calefacción convencional solamente se obtiene este producto, mientras que con microondas se obtienen los dos. Es una reacción que va bien, puesto que hay un
un componente de la reacción que es polar, la enamina, y por tanto va a absorber bien la radiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la primera reacción, la que conduce al primer regioisómero, es una reacción de tipo 1 y no se va a mejorar con microondas. La segunda reacción, con una energía de 30 kilocalorías mol, es una reacción de tipo 3 y por tanto sí se mejora con microondas. Y por tanto, pues podríamos explicar perfectamente por qué con microondas se obtenía una mayor proporción del segundo regioisómero. Reacciones de tipo 2, por ejemplo, en este caso se aceleraba la reacción con microondas y bueno, pues tenemos un componente que es muy polar, 14,7 de su polaridad, en este caso el óxido de nitrilo. Reacciones de tipo 3, en este caso se produce una aceleración, tenemos un componente que es el líquido iónico, que es muy polar y que va a absorber bien la radiación, en este caso un subceptor, y por tanto pues la reacción ocurre fácilmente. La reacción de tipo 4, pues esta reacción solamente tiene lugar con microondas y tenemos el iluro, que es muy polar y por tanto va a absorber muy bien la radiación. La reacción de tipo 5, con una energía de activación muy elevada, pues también ocurre con facilidad con microondas porque tenemos el dieno que es muy polar. Y por tanto, como veis, pues podemos, siempre que tengamos un componente muy polar y estemos entre las reacciones de tipo 2 y tipo 5, pues son reacciones que se van a acelerar con microondas. Finalmente voy a explicar esta reacción, la reacción de tipo 6. Es una reacción interesante. Nosotros pretendíamos hacer una reacción de un nitropirazol con ciclosadieno para hacer una reacción de cicloadición Diels-Alder en un pirazol que son sustratos muy poco reactivos en reacciones Diels-Alder. Y fijaros que lo que obteníamos era el producto de adición. Entonces, es una reacción muy interesante y bueno, pues planteamos que con un sustrato más nucleófilo como es el nitroimidazol, la reacción ocurriría mejor. Y sin embargo nos encontrábamos que no reaccionaba. Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Pues fijaros, la reacción ocurre en dos etapas. En primer lugar es la protonación del ciclosadieno con pirazol, de manera que obtenemos un primer estado de transición donde esa protonación se ocurre de manera concertada, debido a que los dos nitrógenos están muy cercanos. Una vez que se ha producido la protonación, se produce la adición en un estado de transición 2 y bueno, pues lo que ocurría es que teníamos una energía de activación de 29,5 kilocalorías mol. Es una reacción de tipo 4 y por tanto se mejora con microondas. ¿Qué ocurre con el imidazol? Pues como los dos nitrógenos están alejados, no se puede producir la protonación de manera concertada. Tenemos este primer estado de transición que nos conduce a este intermedio y luego una segunda etapa, la reacción de adición con un nuevo estado de transición que produce el producto final. Fijaros que ahora la energía de activación es muy elevada, 35,4 kilocalorías mol. Es una reacción de tipo 6 que por tanto no ocurre. Por tanto, nuevamente, mediante cálculos, podíamos perfectamente predecir cuál iba a ser el resultado de la reacción. Bien, algún otro ejemplo de nuestro grupo es la cicloadición del C70 con aminoácidos y aldehídos, es la reacción de Prato, que conduce a fuleropirrolidinas, en este caso condensadas con el C70. En el caso del C60 se obtiene un único producto, puesto que todos los enlaces son iguales, pero en el caso del C70 hay 4 enlaces 6,6 que son diferentes, de los cuales el enlace D es un enlace sencillo y por tanto no va a reaccionar. Y bueno, pues de los otros 3, pues siempre el producto mayoritario será el A, que tiene el enlace más corto, luego el B y luego el C. Bueno, nosotros hicimos las reacciones de cicloadición y obteníamos los 3 productos y bueno, podíamos analizar por resonancia las mezclas de reacción viendo la integral de los grupos metil. Bueno, lo que veíamos que con calefacción clásica ocurría lo esperado. El producto A era el mayoritario, luego el B y el producto C era el producto minoritario. Si cambiamos a ortodiclorobenceno como disolvente, pues se observaba que los productos A y B prácticamente se igualaban. Pero los mayores cambios se observaban con microondas. Fijaros, el producto B es el mayoritario ahora y el producto C no se obtiene.
Bueno, pues por tanto hicimos los cálculos teóricos de esta reacción y veíamos que la reacción no era una reacción concertada, sino que se producía este intermedio que luego ciclaba por una ciclación 5-endotrig al producto final. Y bueno, pues si analizábamos ese producto, ese intermedio, podíamos ver que en los estados de transición que conducen a los isómeros A y B, la carga negativa que está en rojo estaba centrada en ese carbono. Mientras que en el isómero C la carga está deslocalizada en toda la esfera del C70. Entonces podíamos explicar la selectividad de la reacción viendo la dureza del estado de transición, de manera que el producto mayoritario era el B, que tenía un estado de transición más duro, 2,5, mientras que el C, que era el que nos observaba, era el menos duro. Bueno, podíamos pensar que se trataba de un efecto térmico, es decir, un efecto de la temperatura, que la temperatura de reacción fuese mayor de la esperada. Pero si calculábamos la energía de activación en función de la temperatura, veíamos que el producto favorecido debía ser el A, que tiene una menor energía de activación a mayor temperatura, y eso no es lo que ocurría. Por tanto, nuestro modelo pues, predecía que se podía aplicar a reacciones competitivas, reacciones que no fuesen concertadas, que tuviesen estado de transición polares y fundamentalmente que tuviesen estados de transición de diferente dureza, de manera que el estado de transición de mayor dureza sería el favorecido con microondas. Finalmente, un último ejemplo en el cual podemos explicar también, como en el caso anterior, un efecto no térmico de la radiación. Bien, esto es una ciclo dimerización de alquinos catalizada por cobalto, es una trimerización de alquinos con un nitrilo catalizada por cobalto. Estaba descrita por Young y Deiters y observaban pues, que fundamentalmente con microondas y con un soporte sólido tenían un rendimiento muy elevado frente al obtenido por calefacción convencional, 92% frente a un 9%. Bueno, lo que hicimos fue un estudio de la reacción. Como veis, el mecanismo es muy complejo, pero sobre todo quiero remarcar dos puntos, este que tenéis aquí y este otro que tenéis aquí, donde lo que se produce es un cambio de este intermedio, de manera que se produce una relajación a un estado triplete. Y en este exactamente igual, un cambio de spin a un estado triplete. Recordar que vimos ya reacciones fotoquímicas en las cuales pues, veíamos que se había propuesto que radicales producidos fotoquímicamente podían estabilizarse con microondas, ya que con microondas se podía estabilizar el estado triplete. Pues bien, eso es lo que nosotros planteamos. Además, en el estado triplete se produce un cambio en el sentido del momento dipolar, se produce una inversión que puede ser favorecido con microondas. Y por tanto, de acuerdo a lo que planteaba Zirba, la radiación microondas puede aumentar la vida de un estado triplete y promover reacciones con mejores rendimientos. Y por tanto, la radiación microondas puede mejorar reacciones que ocurren vía estados tripletes. Y este efecto pues, abriría nuevas posibilidades en química organometálica, que es donde se puede producir estos cambios de estado singlete a estado triplete. Bueno, pues esto es todo en cuanto a esta primera parte. Y vamos a continuar con la segunda parte ya de aplicaciones. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, de todo lo que hemos visto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. En esta última parte lo que vamos a hacer ya es ir viendo aplicaciones en distintos ámbitos de la química y fundamentalmente de síntesis orgánica. Se habla de síntesis orgánica asistida por microondas como la preparación de compuestos orgánicos a partir de productos de partida asequibles por procedimientos multietapas que impliquen la radiación con microondas. Es decir, se trata de aplicar... Antonio, Sí.
Que una compañera se le ha ido a internet y está pidiendo que le aceptes de nuevo. De acuerdo. Ahí está. Gracias. Es decir, se trata de que apliquemos la radiación microondas como fuente de calefacción desde el primer momento, es decir, no de intentar, como pasa en muchos casos, de que hacemos una reacción que no ocurre de ninguna manera y que, bueno, pues cuando ya no ocurre, pues recurrimos a microondas. Entonces, en general, la reacción tampoco va a ocurrir, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Lo que se trata es de que utilicemos la radiación de microondas desde el primer momento. Bien, aquí tenemos un poco cómo ha evolucionado el número de publicaciones con microondas, de síntesis orgánica con microondas. Las primeras publicaciones datan de principios de los años 90 y se puede ver que a partir del principio de este siglo, a partir del año 2000, hay un aumento notable y eso se debe fundamentalmente a la comercialización de equipos especialmente diseñados para química. Entonces, como veis, hubo un aumento muy notable que se ha ido ralentizando. Los 2 últimos años ha bajado algo, pero eso se debe fundamentalmente a que ya la radiación microondas en muchos casos se utiliza como un sistema de rutina. Ya no se publica como reacciones con microondas, sino simplemente se pone en la parte experimental. Nosotros, por ejemplo, ahora hacemos mucha química sintética de acoplamiento con paladio y en ningún momento ponemos que es un estudio de reacciones con microondas, sino simplemente ya va en la parte experimental y por eso pues en los últimos años se ha producido una bajada de cuando buscas con reacciones de síntesis asistida por microondas. Bueno, ¿qué aplicaciones podemos tener en química orgánica? Pues por ejemplo reacciones de condensación, como síntesis de tirociclos o reacciones de Nagel. En una reacción de condensación, recordar que es una reacción de adición seguida de eliminación. Y lo que se elimina es una molécula pequeña, en la mayoría de los casos es agua, y son reacciones que en muchos casos son equilibrios. Y bueno, puesto que eliminamos agua, que es una sustancia polar que absorbe la radiación y que podemos eliminar fácilmente, pues pueden verse favorecidas con microondas. También reacciones como que son equilibrios, por ejemplo las esterificaciones. Nuevamente se pierde una molécula de agua que absorbe muy bien la radiación y que se podrá eliminar y por tanto podemos desplazar el equilibrio rápidamente hacia la formación del éster. Reacciones que transcurren en condiciones extremas, tanto de tiempo como de temperatura. ¿Por qué? Porque con microondas podemos acortar los tiempos, incluso trabajar a temperaturas más adecuadas y de esa manera pues mejoramos las conversiones porque lo que hacemos es evitar la descomposición de los productos. Por ejemplo, las reacciones de cicloadición en muchos casos necesitan temperaturas muy elevadas y por eso pueden favorecerse con microondas. De la misma manera, reacciones que ocurren con reactivos sensibles. La mayoría de los compuestos organometálicos son térmicamente muy sensibles, hay que trabajar en la atmósfera inerte y bueno, pues sí, podemos acortar notablemente los tiempos de reacción, podemos favorecer que se produzca la reacción y evitar la descomposición del reactivo organometálico o de los productos finales. En muchos casos, las reacciones con compuestos organometálicos con microondas se pueden realizar sin atmósfera inerte y eso favorece mucho el manejo de la reacción. También reacciones que ocurren sobre soportes inorgánicos. Hemos visto algunas reacciones de oxidación con Bactrieve, reacciones en medio ácido utilizando zeolitas o geles de sílice o amberlitas, por ejemplo, que absorben muy bien la radiación, son malos transmisores del calor, pero absorben muy bien la radiación microondas y bueno, pues pueden dar reacciones con mucha facilidad y además podemos recuperar el agente oxidante o el catalizador ácido y podemos evitar emplear ácidos minerales o oxidantes minerales que son muy contaminantes. Por entonces son algunas de las reacciones que se pueden mejorar fácilmente con microondas. Decíamos que el efecto más importante o más llamativo es el efecto de aceleración. Podemos
fácilmente hacer reacciones en minutos que por calefacción convencional requieren horas. Eso lleva, pues, en algún caso, una cierta mala fama, es decir, que con microondas se hace lo mismo que con calefacción convencional, pero más rápido. Ese no es el efecto más importante, pero en algunos casos es un efecto especialmente importante. Por ejemplo, porque se evita la descomposición de productos, se pueden conseguir condiciones de reacción más suaves y, por tanto, podemos evitar la descomposición de los productos. Podemos hacer reacciones que no ocurren con calefacción clásica y podemos, si empleamos catalizadores, podemos aumentar la eficacia del catalizador. Podemos aumentar el turnover number, es decir, la posibilidad de reciclar el catalizador. Pero en algunos casos el efecto de aceleración es imprescindible. Por ejemplo, para la síntesis de radioisótopos que se utilizan para tomografía de emisión de positrones. Es un método que se utiliza normalmente para detección de, por ejemplo, de tumores o para detección de en qué punto del cuerpo ocurre un fármaco, porque son reactivos que emiten positrones y, por tanto, dan una señal muy intensa. Normalmente se basan en isótopos que tienen una vida media muy corta. Por ejemplo, el carbono 11, que tiene una vida media de 20 minutos, el flúor 18 de 100 minutos o yodo 122 de 36 minutos, pero fundamentalmente el carbono 11. Normalmente se generan en forma de ion cianuro, el carbono 11 se genera en forma de ion cianuro en un ciclotrón, entonces se genera el cianuro, se hace la síntesis, hay que purificarlo y inyectando al paciente en un tiempo muy corto, porque la vida media es de 20 minutos. Y por tanto nos hacen falta sistemas de síntesis que nos produzcan el producto, pues, en un tiempo muy corto. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que publicó Sharon Stone, el Ander, no la actriz, en Suecia, en el cual, pues fijaros, a partir de un cloruro del ácido carbónico con microondas y cianuro, obtenemos el correspondiente ciano derivado, la hidrólisis del ciano en presencia de etanol me da el correspondiente éster y luego la hidrólisis selectiva pues me da el correspondiente monoéster del ácido oxálico. Fijaros que los tiempos de reacción en total, 3 etapas de síntesis, son menos de 6 minutos. Finalmente el producto final se purifica por HPLC con un detector de radiación y se puede inyectar al paciente. Fijaros que podemos hacer una síntesis muy rápida, de manera que prácticamente se puede doblar el rendimiento radioquímico. Entonces, en este caso, esta mujer, Sharon Stone, que dio una conferencia aquí no hace mucho tiempo, pues decía que era una química contrarreloj, es decir, hay que hacer todo muy rápidamente y con el mejor rendimiento para obtener los mejores rendimientos radioquímicos finalmente cuando se inyectan al paciente. Entonces, es un caso en el cual pues la radiación microondas, la aceleración, pues es fundamental. Otro efecto importante es en química combinatoria. Recordar, la química combinatoria es una química que tuvo mucho énfasis a principios de siglo en las industrias farmacéuticas, porque permitían obtener una gran variedad de productos en muy poco tiempo. Se hacían reacciones con robots, reacciones multicomponente, reacciones en placas, por ejemplo, síntesis en pocillos, como síntesis automática que tenéis aquí. Y bueno, pues lo que se trata es de sintetizar la mayor cantidad de productos posibles en el menor tiempo posible para luego analizarlos y ver su actividad farmacológica. Y por eso la radiación microondas pues, podía aportar bastante. Y bueno, pues prácticamente se ha hecho cualquier tipo de síntesis. Incluso se pueden acoplar los sistemas de microondas que se pueden programar fácilmente. Podemos programar varias reacciones simultáneamente para que las vaya haciendo de manera ordenada. Si se acoplan estos sistemas a robots que se utilizaban en química combinatoria, pues el efecto es bastante interesante. Aquí tenéis el sistema S-Wave. Aquí tenéis el equipo microondas y un sistema que permite preparar las muestras automáticamente.
tenéis el robot con su brazo que permite la adición de sólidos. Vamos a ver la primera parte, que sería la preparación de la muestra. Entonces, fijaros que aquí va girando y va permitiendo que caiga la muestra sólida. Y podemos añadirla, podemos programarla y podemos añadirla a cada uno de los viales para hacer la reacción. Ahí se ve mucho mejor. También tiene un sistema para líquidos, donde tiene hasta 4 pipetas para 4 muestras simultáneamente. Entonces, como veis, se puede perfectamente preparar la muestra, tanto sólidos como líquidos, con una alta precisión. Vamos a la siguiente vídeo. Sería este. Bien. Lo que ocurre normalmente es que las reacciones en microondas en este sistema se hacen a presión en un reactor encapsulado. Entonces, el robot lo que hace es encapsular las muestras. Entonces, añade la cápsula. Y luego pues cierra la cápsula para que quede hermética. Y luego puede llevar la muestra al reactor microondas, donde nosotros habremos programado los parámetros de la reacción, fundamentalmente el tiempo, la temperatura, la potencia. En el siguiente vídeo pues ya es la síntesis. El sistema se cierra para medir la presión y una vez programado pues tenemos una medida de la temperatura, de la presión y otra pantalla abajo que mide la potencia durante todo el proceso. Y podemos programar varias reacciones para que se vayan haciendo secuencialmente. Pueden tomar muestras en cualquier momento. Continuar la reacción. Una vez terminada, la reacción se enfría siempre con un chorro de aire frío para que se enfríe lo más rápidamente posible y se lleva a su posición. Y lo que nos quedaría la última parte, que sería la parte de análisis. Una vez
donde dice se puede filtrar o extraer, se pueden tomar muestras. Se puede pasar a un vial donde se puede llevar al departamento de análisis para analizar, o se puede analizar en línea. Si tenemos un PLC masas, por ejemplo, conectado, pues se puede inyectar directamente y se tienen directamente los resultados de reacción, separar las que tengamos y identificarlas por espectrometría de masas. Entonces, como veis, todo se hace automáticamente, desde la preparación de la muestra hasta el análisis. Entonces, como veis, bueno, en algún momento se plantea uno que hace el químico ahí, ¿no? Cuando prácticamente todo se hace de manera automática, ¿no? Evidentemente, pues nosotros lo que tendremos que hacer es programar el equipo, analizar los resultados y diseñar los experimentos que hay que realizar, pero fijaros que esto supone una ayuda notable a la hora de realizar una reacción química. Y en ese sentido, por los microondas, pues ayudan notablemente porque prácticamente todo se puede programar, todo se puede hacer casi de manera automática. Bueno, pues esos son dos casos en los cuales la síntesis rápida tiene especial interés. Por una parte, compuestos como los de tomografía de emisión de positrones, que tienen una vida media muy corta, donde la síntesis corta es prácticamente fundamental, o en los casos en química combinatoria, donde se necesita tener una productividad lo mayor posible, ¿no? Al principio decíamos que la síntesis orgánica asistida por microondas pues era un conjunto de procedimientos de multietapas donde se utilizaba siempre como fuente de energía la radiación microondas. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo de síntesis en varias etapas utilizando la radiación microondas como fuente de energía. El primer ejemplo pues, fue descrito por nuestro grupo, en el cual bueno, pues nosotros queríamos obtener esta serie de acetales de cetena para obtener polímeros biodegradables. Y bueno, pues el problema de estos productos es que se obtienen con mucha facilidad, pero luego es muy difíciles de aislar del disolvente porque polimerizan con mucha facilidad o codestilan con el disolvente. Lo que hicimos fue una reacción de eliminación con catálisis por transferencia de fase, con bromuro de tetrabutilamonio, con microondas y sin disolvente. De esa manera se podían aislar perfectamente los productos de reacción. Luego utilizamos estos productos también para hacer síntesis orgánica y el siguiente paso que hicimos fue una reacción de cicloadición con una nitrona. La reacción ocurre también en ausencia de disolvente y con microondas como fuente de calefacción. De esa manera obtendríamos estos sistemas que por una reacción de hidrogenólisis obtendríamos beta-aminoésteres. En este caso utilizamos formiato amónico como fuente de hidrógeno, paladio sobre carbón, microondas, y aquí sí que utilizamos un disolvente que es etilenglicol. Y luego hicimos una reacción de hidrólisis del éster, nuevamente por catálisis por transferencia de fase, potasa tetrabutilamonio, bromuro tetrabutilamonio, microondas, nuevamente en ausencia de disolvente. Como veis, 1, 2, 3, 4 etapas con microondas. De las 4 etapas, solamente una empleamos un disolvente etilenglicol. Es destacable que si partíamos de un acetal de cetena enantioméricamente puro, obteníamos beta-aminoácidos enantioméricamente puros también. Por lo tanto, como veis, una reacción muy, muy interesante de síntesis en varias etapas. Posteriormente se han descrito varios ejemplos de síntesis en varias etapas. Por ejemplo, aquí un reactivo soportado con microondas en 5 minutos. La segunda reacción, una sustitución del grupo hidroxilo por un halógeno, también con microondas en 5 minutos. La tercera reacción es la sustitución del bromo por el azufre con microondas en 5 minutos. La siguiente etapa sería la acilación del grupo hidroxilo en esa posición, nuevamente con microondas en piridina 5 minutos, y la etapa contraria también
la hidrólisis con una amina con microondas en 5 minutos. Entonces, como veis, 1, 2, 3, 4, 5 etapas de síntesis, todas con microondas en tiempos muy cortos de reacción. Las 5 etapas, pues prácticamente un tiempo total de 25 minutos. Otro ejemplo de Oliver Cape. En primer lugar, la síntesis de una quinolona con microondas, con ácido polifosfórico. La transformación de los grupos hidroxilo en halógenos con oxícloro de fósforo con microondas en 25 minutos. La hidrólisis de uno de ellos, que está en alfa del nitrógeno, con ácido metano sulfónico, microondas en 15 minutos. Una reacción de Heck, un acoplamiento tipo Suzuki, con un ácido borónico en esa posición, con acetato de paladio, microondas en 30 minutos, una reacción de halogenación con enebromosuccinimida en esta posición con microondas en 50 minutos, y finalmente la reacción de Heck, el acoplamiento en esta posición con microondas en 40 minutos. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas de síntesis, todas ellas con microondas y con tiempos en este caso algo más largos, pero mucho más cortos de lo que requerirían mediante calefacción convencional. Otra posibilidad de aplicación sería en la síntesis de productos naturales. Normalmente los productos naturales son térmicamente sensibles y, por tanto, una calefacción prolongada pues, puede producir la descomposición. Y, por otra parte, para su preparación en muchos casos se requieren condiciones extremas y, por tanto, la radiación microondas tiene mucho que aportar en estos casos. Un ejemplo. Se trata de la transformación de la asceptrina en ageriferina. Se consideraba que este producto se metabolizaba a este otro en los seres vivos, pero nunca se había conseguido demostrar, fundamentalmente porque la asceptrina, como veis, tiene un anillo de 4 y es un producto muy inestable. Entonces, fijaros que con microondas en agua a 195 grados durante 1 minuto se consiguió obtener una mezcla partiendo de asceptrina, se consiguió obtener una mezcla de un 40% de ageriferina y un 52% de asceptrina. Por lo tanto, se consiguió demostrar esta transformación. No se había conseguido en ningún caso el empleo de temperaturas más altas o tiempos más largos producía la descomposición del producto y, por tanto, estas fueron las únicas condiciones en las cuales se pudo demostrar que era posible esta transformación. Como veis, es un ejemplo en el cual los microondas aportan mucho en el producto natural. Otro ejemplo es este de Moody, en el cual se planteó la síntesis de este antibiótico, la mitiamicina D, en el cual la etapa clave era una cicloadición heterodilsalder entre una enamina y un 2-azadieno. Entonces, esta reacción no ocurría con calefacción convencional y finalmente se consiguió con microondas con un 33% de rendimiento, la síntesis de este anillo heterocíclico. Fijaros que se hace con microondas a 12 horas de reacción, que es un tiempo extremadamente largo con microondas, pero fueron las únicas condiciones en las cuales se consiguió que se produjera la reacción de cicloadición heterodilsalder. Otro ejemplo es este de David League. David League lo que hace normalmente son máquinas moleculares en las cuales, pues, en un sustrato en el cual pone 2 tapones en los extremos, pues va añadiendo reactivos y se va produciendo reacciones de acoplamiento. Entonces, en este caso, pues lo que hacía es una reacción de cicloadición de tipo Cli para preparar el tapón. Y bueno, pues aquí teníamos este sistema, este anillo, que es donde se va a producir la reacción. Lo que vamos a hacer es acoplamiento de varios aminoácidos para obtener un péptido. Entonces, bueno, pues la reacción la tenemos aquí. Como veis, se pone el tapón por cicloadición clic, los aminoácidos están anclados a este sistema y aquí tenemos los otros aminoácidos donde se va a ir produciendo la reacción de
formación del enlace peptídico. Entonces la etapa pues, supone la adición al grupo carbonilo del éster y luego por el azufre y luego la sustitución por el grupo amino para obtener el enlace peptídico. Entonces, fijaros, la reacción de acoplamiento, la reacción de formación del enlace peptídico es la que se realiza con microondas a 60 grados con microondas irradiando durante 48 horas. Entonces, como veis nuevamente, una reacción que es muy difícil, que requiere tiempos muy largos, y en este caso incluso 48 horas con microondas, pero nuevamente es el único caso, las únicas condiciones en las cuales se puede realizar esta reacción. Bueno, algunos ejemplos en química sostenible. La definición de Anastasi Warmer de la química sostenible, que veréis seguramente muchas veces a lo largo de estos cursos y que habréis visto también en los cursos que disteis en Castellón, es esta: la química sostenible es la utilización de un conjunto de principios que reducen o eliminan el uso o generación de sustancias peligrosas en el diseño, manufactura y aplicación de los productos químicos. Es decir, a lo largo de toda la vida del producto, desde que se diseña su síntesis hasta que se elimina después de su aplicación, después de su utilidad. Anastasi y Warden pues, enunciaron los 12 principios de la química sostenible que tienen que ver con la prevención, economía atómica, métodos de síntesis menos peligrosos, diseño de productos más seguros, disolventes y auxiliares más seguros, eficacia energética, uso de materias primas renovables, reducir el uso de derivados, la catálisis, diseño para la degradación, análisis a tiempo real para prevenir la polución y sustancias que sean intrínsecamente más seguras para la prevención de accidentes. Si consideramos los microondas, ¿dónde podemos entrar dentro de esos 12 principios? Pues lo primero que se puede plantear es la eficacia energética. Y bueno, pues se han hecho estudios, por ejemplo, en esta reacción de formación de un acetal, donde se comparan un horno microondas, la calefacción en un baño de aceite o una manta eléctrica, y se ve la energía consumida en todos los casos. Y se puede ver pues, que con microondas la energía consumida es menor, tanto durante la reacción como durante el aislamiento. Si comparamos un baño de aceite y una manta eléctrica, pues siempre la eficacia energética es mayor en una manta eléctrica, la calefacción es más directa y abarca todo el matraz, y por tanto, si tenéis que elegir entre un baño de aceite y una manta eléctrica, siempre una manta eléctrica. Pero fijaros que en los microondas pues, se produce un ahorro notable de energía. Otro estudio de Hessel lo que hacía era comparar, hacer un análisis del ciclo de vida, prácticamente desde el inicio del diseño hasta la disposición, la eliminación final de los productos, de reacciones en baño de aceite, en microondas en batch o con un horno monomodo en este caso, incluso en flujo continuo. Bueno, entonces, ¿qué comparación podemos hacer? En primer lugar, la energía. La energía normalmente es mucho menor, la energía eléctrica consumida es menor con microondas que con calefacción convencional. 220 vatios en una manta eléctrica, 170 o 110 en sistemas de microondas. Por tanto, hay una primera ventaja de la radiación microondas. La eficacia de la transmisión de la energía pues, es mucho mayor en calefacción convencional, un 90%, mientras que en el caso de microondas es un 60%, porque la eficacia del magnetrón es muy baja. La transmisión, la transformación de la energía eléctrica en radiación microondas es como máximo de un 60%. Entonces ahí hay una pérdida importante en el caso del uso de microondas. Sin embargo, la pérdida en la transmisión de la energía a la muestra es mucho mayor con calefacción convencional. Tiene una pérdida del 70%, mientras que es de un 40% en un sistema multimodo y es de un 10% en un sistema monomodo, y especialmente cuando se utilizan reacciones en flujo continuo. Entonces, fijaros que mientras que la eficacia total, considerando todos estos factores, es de un 27%
en calefacción convencional, es de un 36% en un sistema microondas multicavidad en batch, es de un 54% en un sistema monomodo y en flujo continuo. Entonces, como veis, pues se aumenta prácticamente el doble, del 27 al 54% de calefacción convencional a microondas. Bueno, como ocurre casi siempre con microondas, pues siempre hay cierta controversia. En el caso de CAPE, pues considera que esto no es así. Considera que solamente cuando tenemos recipientes cerrados que tienen como ventaja pues que se puede aumentar la temperatura, entonces la radiación microondas es más eficaz. Y bueno, pues que en general no suele ser eficaz y fundamentalmente por lo que hemos comentado, que la energía de la eficacia del magnetrón es muy baja. Y solamente se puede decir que será eficaz si tenemos pues sistemas que sean eficientes en cuanto a la absorción de la radiación, lo cual es bastante obvio. Normalmente vamos a utilizar un sistema que absorba bien la radiación para que no se pierda esa energía y para que la radiación microondas sea más eficaz. Por tanto, lo que plantea CAPE en cierto modo tiene poco sentido. Bueno, él lo que hacía es comparar esta reacción de acoplamiento de Suzuki y bueno, pues utilizaba distintos sistemas y solamente la radiación microondas era más eficaz cuando era un sistema cerrado. Cuando un sistema abierto, la radiación era menos eficaz que cuando se hacía con calefacción convencional. Entonces, bueno, lo que es claro pues, es que necesitamos siempre un sistema que absorba muy bien la radiación para que la radiación pueda ser eficaz, porque si no, la mayor parte de la radiación se va a desperdiciar. Bueno, ¿qué otros principios podemos entrar? Pues fijaros, podemos entrar en el principio de disolventes y auxiliares más seguros, es el principio número 5, porque podemos utilizar disolventes que sean verdes o fundamentalmente podemos utilizar reacciones sin disolvente, porque las reacciones sin disolvente, como hemos visto, se aprovecha mucho mejor la radiación. La radiación se absorbe directamente por los reactivos y no por disolvente. Y también hemos visto que podemos entrar en la catálisis, porque se pueden utilizar muy fácilmente soportes sólidos y aplicar, por tanto, la catálisis heterogénea. Catalizadores que hemos visto que absorben bien la radiación y que son muy efectivos y podemos reciclarlos. Vamos a ver un ejemplo de nuestro grupo y con esto ya terminaremos por esta mañana y continuaremos ya en un rato esta tarde. Se refiere a reacciones de oxidación. Es conocido que hay multitud de oxidantes minerales que son muy económicos, por ejemplo el permanganato potásico, el dicromato potásico, que son muy económicos, muy baratos, pero que son altamente contaminantes porque pues, generan óxidos de manganeso o sales de cromo que son muy contaminantes. Hay dos oxidantes que son especialmente baratos y no contaminantes, que son el perborato sódico y el percarbonato sódico, y que bueno, poco a poco se van extendiendo su uso más y más en química orgánica, aunque en general no se utilizan muy adecuadamente. Lo que vamos a hacer es un proceso de oxidación de sulfuros, porque los productos que se obtienen son intermedios interesantes en distintas rutas sintéticas y también se utilizan los procesos de oxidación de sulfuros para el tratamiento de aguas residuales, para evitar en gran parte pues, el olor de las aguas residuales que se debe en gran parte a sulfuros. En cuanto al perborato sódico y el percarbonato sódico, se utilizan habitualmente de manera muy parecida, aunque como vamos a ver son muy diferentes. Esa es la estructura del perborato sódico. En fase acuosa presenta la química del peróxido de hidrógeno. Fijaros que en realidad es un peróxido que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Se considera que es un buen agente oxidante de sustratos electrófilos y bueno, el mecanismo de oxidación de un sustrato electrófilo sería este. El boro tiene una carga negativa, puede atacar al electrófilo, dando esta especie, y finalmente la pérdida de un grupo hidroxilo, pues me daría el sustrato electrófilo oxidado. Finalmente, en medio orgánico actúa como un perácido.
percarbonato sódico, pues fijaros, es una mezcla de carbonato, de peróxido de hidrógeno, tenemos aquí carbonato y peróxido de hidrógeno. Es como peróxido de hidrógeno sólido. Por tanto, en fase acuosa, pues presenta la química del peróxido de hidrógeno. Y ahora es un agente oxidante de sustratos nucleófilos, mientras que el otro era un agente oxidante de sustratos electrófilos. El mecanismo sería este. Un nucleófilo va a atacar el perácido, de manera que obtenemos esta especie, que finalmente por pérdida de un protón me va a dar el sustrato nucleófilo oxidado. Y bueno, finalmente en medio orgánico se comporta como una mezcla de sus componentes de carbonato y peróxido de hidrógeno. Entonces fijaros que son dos oxidantes muy diferentes, pero que en general se utilizan de manera muy similar. Uno es bueno para sustratos electrófilos, el perborato, otro es bueno para sustratos nucleófilos, el percarbonato. Entonces, nuestro objetivo era desarrollar un método de oxidación de sulfuros, utilizando los principios de la química verde, reacciones sin disolvente, en agua o con soportes sólidos y radiación microondas. Vamos a estudiar las diferencias de esos dos agentes oxidantes, perborato y percarbonato. Vamos a comparar el uso de soportes sólidos, las microondas, y bueno, vamos a utilizar esta reacción. Porque esta reacción, pues fijaros, el sulfuro es nucleófilo y por tanto debería oxidarse bien con percarbonato, mientras que el sulfóxido es electrófilo y por tanto debería oxidarse bien con perborato. Normalmente la oxidación más fácil es la oxidación a la sulfona. La oxidación al sulfóxido pues normalmente suele ser más complicada porque es fácil que pase a la reacción consecutiva a la oxidación a azufre 6 y no se detenga en azufre 4. Bueno, en primer lugar lo que hicimos es reacciones de oxidación en agua. Utilizamos tanto perborato como percarbonato. Utilizamos un exceso de agente oxidante porque lo que nos interesaba es oxidar, en este caso, a la sulfona. Utilizamos calefacción convencional y microondas y bueno, pudimos ver cuál era el resultado de la reacción. Y bueno, podemos ver fundamentalmente que con microondas y con perborato se favorece la formación de la sulfona. Y por tanto tenemos un resultado en el cual tenemos, utilizando perborato, microondas, un exceso de agente oxidante, tenemos un 99% de la sulfona exclusivamente. Podemos ver que con percarbonato, por el contrario, pues se obtiene una mayor proporción del sulfóxido, que es lo esperado. Bueno, pues ya teníamos un buen método para obtener la sulfona. ¿Qué ocurría con el sulfóxido? Pues como hemos visto es más difícil de obtener y bueno, pues hicimos un estudio de reacciones de oxidación empleando soportes sólidos. Sílica, murillonitas, KSF, resinas Dobes y Amberlis, en sus 4 casos son resinas ácidas y donde, bueno, pues podíamos ver que en general se favorecía la formación del sulfóxido, mientras que con una resina básica como alúmina se favorecía la formación de la sulfona. Lo tenéis ahí marcado. Entonces, bueno, si queríamos el sulfóxido, pues debíamos utilizar una resina ácida, como por ejemplo Amberlis. Como veis, las conversiones ahí son muy bajas, pero eran los experimentos preliminares. Bueno, pues hicimos ahora entonces la oxidación con distintos soportes sólidos y en condiciones sin disolvente. Nuevamente, percarbonato, perborato, calefacción convencional, microondas y ahora pues una relación de tetrahidrotiofeno con oxidante 1 a 1, es decir, más baja para favorecer la formación del sulfóxido. Entonces, bueno, lo que podíamos ver nuevamente lo que ya habíamos visto, siempre con percarbonato y microondas se favorecía la formación de la sulfona, mientras que con percarbonato y con calefacción convencional y una resina ácida, pues se favorece la formación del sulfóxido, un 99% de conversión
y una selectividad 95,5. Bueno, por tanto, teníamos dos métodos muy útiles, acordes con la química sostenible, para obtener el sulfósido y la sulfona. La sulfona se obtenía con perborato en agua, un exceso de agente oxidante y radiación microondas. El sulfósido con percarbonato, sin disolvente, un soporte sólido como Amberlis, ácido y calefacción convencional. Bueno, pues parece vamos a parar aquí y esta tarde a las 4 continuaremos y veremos ya esta parte, una parte todavía de química sostenible y veremos también aplicaciones en otros campos. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis aclarar. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí por hoy y seguiremos esta tarde a las 4. Vale, hasta luego. Hasta luego. Luego.